Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido a nuestra aula virtual de Ciencias Sociales, que está destinado a mis alumnos de séptimo grado C y D de la Escuela 59 del turno tarde. Nosotros vamos a continuar analizando todos los componentes de nuestro planeta Tierra como sistema. Si bien ya vimos una pequeña introducción en forma general, ahora vamos a ir analizando en forma particular cada uno de esos componentes. Nosotros ya vimos lo que es la atmósfera, su importancia, su estructura, y ahora le toca en esta semana a los elementos del clima. En primer lugar, vamos a conceptualizar lo que es clima. El clima refiere a los patrones de variación en temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, precipitación y otras condiciones meteorológicas de interés en una región geográfica determinada. Se suele distinguir al clima del tiempo, pues lo primero se entienden las condiciones a largo plazo en una región, mientras que por lo segundo su estado en un periodo de breve tiempo, ¿sí? Si bien nosotros utilizamos mucho esas palabras, clima, tiempo, cuando nos referimos a algo de la meteorología, no es lo mismo, ¿sí? Eso queremos aclarar. Acá bien dice el concepto que el clima lo va a determinar el estudio de esa región por un largo periodo de tiempo, ¿sí? Y entonces así se va a determinar si es una región húmeda, si es seca, pero el tiempo es lo del momento momentáneamente y puede variar en un día, por ejemplo, podemos tener día lluvioso, frío, calor, ¿sí? Muchas veces han pasado que, por ejemplo, en esta semana hizo calor de 20 grados, 3 grados de frío al otro día, entonces ese breve periodo sería el tiempo. El clima es un factor de importancia en la planificación de las actividades humanas, sobre todo en aquellas que requieren de condiciones ambientales específicas y previstas como la agricultura. Por ello, las alteraciones del cambio climático y el calentamiento global pueden resultar tan nocivos para la vida humana, ¿sí? Los agricultores especialmente esperan, por ejemplo, para sembrar el día que llueve o la semana que va a llover, entonces ellos preparan todas las condiciones de la tierra para poder sembrar, así como la siembra, la cosecha y todas las actividades que requieren esa actividad primaria. Pero existe una controversia, es decir, se chocan algunos conceptos porque nosotros como seres humanos decimos que el planeta es importante, que no hay que dañarlo, que no hay que contaminarlo, y por otro lado se realizan acciones que contaminan y son nocivas para nuestro planeta, como ya lo venimos viendo en cada uno de de estas clases que hemos visto. Por eso nosotros tenemos que saber estos componentes que son para poder cuidarlo y protegerlo y realizar nuestras acciones en forma consciente como ciudadanos que somos. Vamos ahora a lo que es tiempo meteorológico y clima. El tiempo y el clima son dos de las expresiones más usadas en el ámbito meteorológico. Sin embargo, a pesar de lo que puedan pensar muchas personas, no se trata de conceptos idénticos y hacen referencia a contenidos totalmente diferentes. Cuando se habla del concepto de tiempo, se hace referencia al estado en el que se encuentra la atmósfera. En este estado intervienen elementos tan comunes como la temperatura, la humedad o el viento y suele cambiar todos los días. De esta forma se suele decir que hará un día lluvioso, de mucho viento o bastante calor. Cuando se habla del tiempo, también incluye desastres naturales como pueden ser los tornados, huracanes o los ciclones. En cuanto al clima, hace referencia al promedio relativo de temperatura o de humedad en un sitio específico o determinado de una región y suele durar bastantes años. De esta forma, se suele decir que el clima que predomina en toda la zona es húmedo. Según los estudiosos en el tema, en el clima suelen coincidir 5 elementos básicos como son la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la superficie terrestre y la biosfera.
Por lo tanto, y para que puedas saber perfectamente la diferencia entre ambos elementos, el tiempo es algo que se produce de manera instantánea en un periodo corto de tiempo y que suele cambiar a menudo, mientras que en el caso del clima se hace referencia a un fenómeno mucho más permanente y que suele permanecer más estable en el tiempo, ¿sí? Es la misma explicación que yo les di de lo que es el estudio de la zona de una región específica en un tiempo determinado, va a determinar el clima y el tiempo es lo momentáneo, en un tiempo breve, ¿sí? Por ejemplo, tomamos un día de referencia, día lluvioso, de mucho calor, de mucho frío, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes, aunque muchas veces nosotros caemos en decir en forma errónea y utilizar estos conceptos mal, ¿sí? La temperatura. La temperatura es el grado de calor que posee la atmósfera en un lugar determinado, es decir, la cantidad de calor en el aire. Esta energía proviene de los rayos de sol. Los rayos solares atraviesan la atmósfera en forma de luz y llegan a la superficie terrestre que los devuelve la atmósfera en forma de calor. Existen diferentes formas de medir la temperatura, pero en Argentina se utilizan termómetros con graduación Celsius que están divididos en 100 grados, ¿sí? 100 grados tiene la medición de la temperatura y que es el grado de calor de la atmósfera, dice, en un lugar determinado. Está la presión atmosférica. Atención con esto, porque acá observen esta imagen que yo les descargué para que ustedes entiendan un poquito mejor. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre, es decir, el peso de la columna de aire que hay sobre cualquier punto o lugar de la Tierra y es, por tanto, el peso por unidad de superficie. Cuanto mayor es la altura, fíjense la imagen de la montaña, por ejemplo, cuando mayor es la altura, menor es la presión atmosférica y cuanto menor es la altura y más se acerque al nivel del mar, mayor va a ser la presión, ¿sí? Acá ustedes tienen esta imagen para que puedan observar y ver el nivel del mar. ¿Se acuerdan que nosotros vimos cuando vimos relieve lo que era el nivel del mar, los que son los relieves emergidos y sumergidos, ¿sí? Nosotros habíamos visto el nivel del mar como estaba en cero. Para arriba y para abajo después se van a medir según el nivel del mar. La presión atmosférica se mide con un aparato llamado barómetro, que fue creado, que es este elemento que ustedes ven acá, que fue creado en 1643 por el físico y matemático Evangelista Torricelli, ¿sí? Los vientos son otro de los elementos del clima. El viento es el aire en movimiento. En el planeta existen diversas zonas caracterizadas por ser centros de alta o baja presión. Los vientos son masas de aire que se emiten desde zonas de alta presión hacia zonas de baja presión. Estas diferencias de presión entre distintas zonas, a su vez, se explican por diferencias en las temperaturas existentes. En efecto, cuando el aire se calienta, tiende a ascender y aumentar su volumen, sucediendo lo contrario cuando se enfría. Es importante hacer notar que lo comúnmente se entiende por viento es la masa de aire que se desplaza cercana al piso. En zonas más elevadas, por lo general, las masas de aire suelen tomar otra dirección a la manifestación en zonas bajas, ¿sí? Estos son más o menos lo que es el viento. Lo que ustedes tienen que tener en claro es el concepto. Viento es el aire en movimiento, ¿sí? Eso es básicamente lo que ustedes tienen que ir aprendiendo, que son los conceptos de estos elementos del clima. Las actividades. Vamos a ir a las actividades. Ustedes van a ver acá. Esto es una foto del libro, ¿sí?
donde tienen esta imagen, tienen que observar la imagen, fijarse las flechas, en qué dirección van, ¿sí? Acá tienen un glosario de las palabras que no conocen, también pueden buscar en el diccionario si hay otras palabras desconocidas para ustedes. Y las actividades dicen, escriban un argumento que justifique la siguiente afirmación. El tiempo meteorológico no es lo mismo que el clima. Ustedes con sus palabras van a explicar lo que acabamos de ver en estas diapositivas, cuál es la diferencia entre clima y tiempo. Si bien hemos utilizado esas palabras durante mucho tiempo, sabiendo que eran lo mismo, ¿sí? Porque nosotros decimos, uy, el clima está feo, ¿sí? Pero no es el clima. Sería mejor utilizar el tiempo porque ese es el concepto apropiado. Entonces, eh, con sus palabras van a escribir la justificación de las diferencias entre clima y tiempo, argumentando lo que nosotros vimos acá en las diapositivas. La 2 dice, indiquen cuál es el error en estas dos oraciones. Ustedes van a leer, van a copiar estas oraciones y la van a realizar de manera correcta nuevamente, ¿sí? Obviamente están mal hechas, hay un errorcito, una trampita en cada una de ellas y ustedes tienen que descubrir y copiar la oración correctamente. El 3 dice redacten un párrafo que explique el esquema de formación del viento, ¿sí? Yo les envío en el PDF las páginas del libro, o sea, la foto de las páginas del libro. También van a estar estas actividades. Eh, Obviamente, el punto número 3, redacten un párrafo que explique el esquema, es este esquemita que ustedes ven acá, ¿sí? Tienen que prestar atención, mucha atención a lo que ven ahí, las flechas para dónde se dirigen, ¿sí? Pero tienen que leer también las páginas. Ustedes saben que venimos haciendo todo lo que son técnicas de estudio. Para realizar las técnicas de estudio, lo primero que tenemos que hacer es una lectura comprensiva. Los requisitos para una lectura comprensiva es que tenemos que leer varias veces el texto, 3 o más veces hasta la comprensión. Buscar, obviamente, si no sabemos en el diccionario las palabras que desconocemos para la mejor interpretación, sacarle ideas principales, ¿sí? Si bien no pueden subrayar ustedes, lo ideal sería que subrayen lo principal y lo secundario y así van a poder lograr entender mejor. Lo ideal sería, ¿por qué digo lo ideal sería que subrayen? Porque al subrayar las ideas principales, después leemos lo subrayado y nos damos cuenta de cuáles son las verdaderas ideas principales de lo que refiere el texto, ¿sí? Pero ya veo que no van a poder subrayar, igualmente pueden sacar en un apuntes lo que más le llama la atención. Sí o sí tenemos que aplicar estas técnicas de estudio en cada una de las materias que ustedes tienen ahora en la primaria para que después en la secundaria puedan aplicarla a todas las materias, porque ustedes saben que los venimos preparando para otro nivel, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Yo me voy a despedir diciéndoles que lo que necesiten en cualquier momento, ustedes me mandan mensaje. Si ustedes solamente poseen el teléfono de noche porque sus papás trabajan o no están, pueden hacerlo en cualquier horario. Yo pongo igualmente en silencio mi teléfono, así que cuando yo me despierte o cuando yo pueda, yo les contesto, les corrijo. Necesito que me manden la tarea para la corrección, para ver la prolijidad, para ver si realizan las técnicas de estudio que venimos haciendo hace ya bastante tiempo y que son tan necesarias para el progreso de ustedes en esta etapa de la primaria, ¿sí? Les mando un besito, espero que se cuiden y que estén bien y nos estamos viendo aunque sea por esta vía, ¿sí? Nos vemos.